Persecuciones y torturas que también se dieron en el tiempo de Teodosio, las cruzadas, la Inquisición, en la Edad Medieval, la Inquisición española en el tiempo moderno, después la conquista de América, todo hecho con violencia, ¿sí? Con abusos que quisiéramos borrar de nuestra historia cristiana, pero que están allí. Y que no solamente pasó con la Iglesia Católica, sino también en la Iglesia Protestante. La guerra de los 30 años en Alemania destruyó el 40% de los habitantes del país. ¿Sí? 30 años de guerra entre protestantes y católicos. En el siglo XVII, más de 30.000 protestantes ejecutados. Entonces, cuando vemos la realidad y también el apoyo a dictaduras en tiempos más modernos de confesiones cristianas, dictaduras o dictadores que la Iglesia cristiana apoyó, a veces se une a esta declaración de Alfred Loisy, este teólogo que dijo: Jesús predicó el reino, pero después vino la Iglesia. Es verdad que quedamos como medio traumatizados al ver toda esta realidad histórica, y entonces por mucho tiempo hemos separado al Cristo del Evangelio, al Cristo del reino con la historia de la Iglesia. Hemos separado el Jesús histórico del Jesús de los Evangelios, como que fueran cosas diferentes, pero vemos que la Iglesia nace después de la Pascua, así en ese momento cuando Jesús es entregado, ¿sí? Muere por su iglesia, Él después resucita y vemos el Pentecostés, y ahí está el nacimiento de la iglesia, y un continuo que vemos a través del libro de los Hechos que no se corta luego en la historia humana. Nosotros a veces hacemos una diferencia tajante, pero Jesús de Nazaret es el mismo y su iglesia le pertenece. Y todo esto lo vamos a entender en capítulos posteriores de esta serie que vamos a estar estudiando. No vamos a hablar de esto hoy, pero sí vamos a mirar que la iglesia no depende de un pensamiento impersonal o abstracto, de una norma general o de un sistema mental. A diferencia de las mayorías de las religiones, el cristianismo depende de una persona concreta que garantiza el camino de la vida, y este es Jesucristo. Amén. Tanto desde el Evangelio hasta el presente tenemos que mirar a Cristo como la esencia de la iglesia. Amén. Amén, iglesia. No podemos desconectar a la persona de Jesús del nacimiento de la iglesia primitiva. Entre la vida de Jesús y la práctica de la iglesia primitiva no hay una ruptura tajante, sino una continuidad que tenemos que observar. Porque lo que viene después de las Pascuas es el reinado del mismo Dios ejercido por Jesús dentro de su iglesia. La predicación del reino de Dios se convirtió en el estilo de vida de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos hackearon conceptos de la cultura imperante y le otorgaron una nueva significación. ¿Sí? Los cristianos, después de que Jesús resucitó y que recibieron el Espíritu Santo, no se desconectaron con la predicación del reino de los cielos, sino que la hicieron real, la hicieron vívida, y siguieron predicando a Jesús del reino de Dios que había venido. Jesús como el Señor y el reino de Dios como el imperio de Dios sobre la tierra. Estos son tres conceptos que vamos a tomar, que usó la iglesia primitiva. Tanto el concepto de reino de Dios, como el título de Señor y como el título de Hijo de Dios. Estos tres conceptos que la iglesia primitiva tomó, y lo tomó de su cultura. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la palabra basileia. ¿Sí? Basileia es reino. Deu
teu, ¿sí? Esa frase, reino de Dios, basileia teu, ¿sí? Los hermanos de la iglesia primitiva predicaban el reino de los cielos, el reino de Dios, y al decir basileia decían lo mismo que decían los paganos al decir imperio romano. Ellos decían, el imperio de Dios se ha acercado. Amén. Es decir, la palabra basileia que nosotros traducimos como reino significa literalmente imperio, que en el contexto del siglo I se utilizaba específicamente para hablar del imperio romano. Es decir, la traducción más precisa sería decir, el imperio de Dios se ha acercado. Después, cuando hablamos del título Señor, Kyrios, incluso lo vemos en inscripciones de las monedas de diferentes emperadores romanos. Los primeros cristianos tomaron el Kyrios y le decían a Jesucristo el Kyrios. Él es el Kyrios, Él es el Señor. Los primeros hermanos nombraron con este título a Jesús. Lo que nosotros no alcanzamos a ver con que el Kyrios se utilizaba explícitamente para reconocer la soberanía y el dominio del César y de los emperadores romanos. O sea, los cristianos reconocían a un Señor por fuera de la jurisdicción del imperio. ¡Qué terrible! Y el título Hijo de Dios, que se daba exclusivamente a Jesús, ¿sí? Dios Teodeo, era aplicado a los emperadores romanos de la época. Los emperadores Tito, Tiberio, Nerón, Augusto, Domiciano usaron ese título, se llamaban a sí mismos hijos de Dios y demandaban de su comunidad la adoración. Esto significa que los cristianos, al llamar a Jesús Hijo de Dios, estaban disputando el uso imperial de este título supremo. Las ideas del reino de Dios, de Jesús como Hijo de Dios y del señorío de Cristo, que hoy parecen tan comunes y tan fáciles de decir, repetidamente lo decimos y son trilladas, no fueron para la iglesia primitiva abstracciones dogmáticas, sino conceptos profundamente políticos y contraculturales, porque afirmaba el nacimiento de un nuevo pueblo y una nueva lealtad que disputaba la hegemonía romana. El poder y la autoridad la tenía el imperio, tanto en la vida religiosa, cultural, ¿sí? y de dominio sobre la gente, la tenía el imperio romano. Pero los cristianos, al reconocer el dominio de Cristo sobre ellos ya no pertenecían a esa comunidad, no eran parte de la sociedad común. Ellos habían pasado a ser parte de un nuevo reino donde había un nuevo Señor y Rey, y este era Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Entienden el concepto? ¿Entienden la idea? Es totalmente subversiva, es totalmente fuera de lo común. Y a este mismo imperio, a esta misma Basileia, somos llamados vos y yo a pertenecer al reino de Dios, porque ya no somos ciudadanos de este mundo, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Para los primeros cristianos, el señorío de Cristo no se trataba de una esperanza escatológica cuando venga el reino. Es decir, no era una esperanza futura, sino era algo de su vida cotidiana. El señorío de Cristo se expresaba en sus relaciones renovadas, en su forma de vida, esa forma de relacionarse sana y guiada por el Espíritu Santo, donde ahora la autoridad no era el imperio que clasificaba a las personas, que oprimía a la gente, que producía injusticia en las clases sociales. Ahora era Jesucristo el Señor, donde no había ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino que eran todos hijos y eran todos pertenecientes a la familia de Dios. Las relaciones eran totalmente renovadas porque ahora
dijo en Juan 17, ese era su deseo, Juan 17, 22, 23, que sean uno, Padre. Dice, la gloria que me diste, dice el Señor, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gloria a Dios. El reinado de Cristo en la Basileia de Dios no es para la iglesia primitiva una soberanía abstracta, no es una idea que va a ocurrir en el futuro, no es algo, no es un concepto, no es un dogma, sino es la base de una forma y una manera de vivir, y también lo tendría que ser para cada uno de nosotros. Nuestro Señor pretende que vos y yo seamos uno. Él nos ha mandado a que seamos uno, y en el Espíritu somos uno, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, amén, un solo cuerpo, somos parte de la familia de Dios y sabemos que la voluntad de nuestro Dios es que seamos uno, amén, amén, iglesia. ¿A quién tiene por Señor a Cristo? ¿Quién es su Kyrios? ¿Quién es su Rey? ¿Quién es su Señor? Él desea que vos y yo seamos uno. Él desea que vos y tu hermano sean uno. Mira a tu hermano. El Señor quiere que vos identifiques a esos hermanos como miembros de tu familia, que te duelan a vos porque son familia de Dios. Amén, iglesia. No es tu núcleo, no es tu vida independiente, sino que seamos familia. Amén. 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 Gloria a Dios. Seguir a Cristo implica para los primeros hermanos una lealtad que despertó contradicción, una lealtad que despertó rechazo, una lealtad al Señor que despertó persecución durante siglos, una lealtad que demandó la muerte, la pérdida. Ellos sabían que bautizarse, comprometerse con la causa de Jesús, hacer suyo los principios de su reino, vivir ahora fuera del imperio romano y viviendo dentro del reino de los cielos sería una provocación a las hegemonías imperantes, sería una clara provocación al status quo. Ellos sabrían que desde el momento en que fueran bautizados no sería lo mismo. No sería lo mismo con sus vecinos, no sería lo mismo como la gente lo viera. Ahora tendrían que esconderse, estaban sujetos a que tal vez lo perdieran todo. La terrible predicación de la iglesia de Jesús muerto y resucitado incluye la afirmación de que Jesús ahora era su rey y no el emperador romano. Obedecerían al César mientras las leyes que el César exigiera no fueran en contra de su verdadero rey. Aleluya. Y esto no es abstracto, hermanos. Esto no eran cuestiones religiosas, ideas, conjuntos de ideas en sus mentes. Esto era práctico. Esto suponía un desafío muy concreto para los reyes de este mundo. Una nueva soberanía se había iniciado en la historia. Un nuevo pueblo había nacido, el pueblo de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? La soberanía del Mesías estaba ahora sobre su pueblo, como la realización del reinado definitivo de Dios en estos últimos tiempos. Y esta verdad no ha cambiado. Hay un rey y nuestro Kyrios, nuestro Señor, es Jesucristo, amén. Desde ese lugar descentralizado, la iglesia de Jesucristo realizó prácticas de justicia
al interior de todas las comunidades, tanto cristianas, judías, griegas. Tal es así que la iglesia era conocida porque a ninguno le faltaba nada. Ninguno tenía necesidad. Y el que necesitaba algo corría a la iglesia, porque la iglesia siempre tenía para ofrecer. Amén. El reino de Dios que predicaron Jesús y la iglesia primitiva poco tiene que ver con ese escapismo intimista que pretenden decir algunos filósofos que fue la religión cristiana, que ante la opresión y la injusticia el cristianismo se dio como una oportunidad para escapar del dolor y de la angustia y creer en un Dios compasivo y bondadoso y sentir de alguna forma descanso. Vemos que la demanda del Evangelio es dejarlo todo y seguir a nuestro Señor. Amén. 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 Menos aún con esa teología de prosperidad que vemos hoy. No tiene nada que ver donde se relaciona el reino de Dios con posiciones de poder económico o político. La iglesia primitiva predicó a Jesús como el Señor de un reino alternativo que ya estaba reinando entre ellos y que era reconocido como tal. La pregunta es, ¿Cristo está reinando entre nosotros y es reconocido como nuestro Señor? ¿Vivimos de una manera alternativa? ¿Quienes nos ven pueden ver la diferencia? Nuestros hermanos entendieron que vivir de esta manera provocaba la manifestación de una nueva cultura, de una nueva sociedad que Jesucristo pronto volvería a buscar en gloria. Amén. Se estaba formando una nueva sociedad que se manifestaría plenamente el día que Jesucristo regresara a la tierra. Esta sociedad, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26, si me acompaña: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La unidad y el amor que los caracterizaba se estaba revelando desde esta nueva humanidad que no estaba siendo regularizada desde arriba. No se trataba de una presión que hacían los pastores sobre los hermanos para que se amaran. No se trataba de organizar cosas para que la iglesia se uniera. No se trataba de crear eventos o actividades para que la iglesia entendiera ni presiones psicológicas para que la iglesia se amara. No era regulada desde arriba, sino que era una transformación que venía desde adentro. El poder de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo hacía que la iglesia fuera una y se identificara con su hermano, con su hermana, que entendiera que ser parte de la familia de Dios es tener al mismo Señor, amén, al mismo Dios como Padre, y que todos somos hermanos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo predica en Corintios 13 y expresa lo que es el amor. Si hablara nuevas lenguas, si tuviera el poder de sanar a muchos, es más, si tuviera la caridad de dar mi cuerpo en sacrificio y prenderlo en llamas por amor por algunos de ustedes, pero no lo hago por amor, de nada sirve. Si no lo hago por amor, si realmente no es el amor de Dios el que me impulsa, de nada me sirve.
El imperio de Dios, a diferencia del imperio del César, no se impone desde arriba. No se impone con pretensiones de poder, con prepotencia ni con violencia. No se puede condicionar el amor, no se puede condicionar la lealtad ni el servicio mutuo. No se puede pretender que el Estado obligue a la gente a amarse, a cambiar, a ser transformada. Ni tampoco lo hace la iglesia, hermanos. Ninguna institución humana, ninguna institución puede cambiar el corazón del hombre. Solo lo puede hacer el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformación de las vidas. Amén. El Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo es como una espada aguda que entra en el corazón del hombre y discierne lo más profundo, dice la palabra, y puede separar lo bueno de lo malo, y la persona se da cuenta de aquello que tiene que ser transformado. Por eso es tan necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un disfrute de Dios viéndonos sufrir. No. El arrepentimiento es el momento en que la persona se hace un clic y se da cuenta que está pecando, se está dando cuenta que va por camino de muerte y se arrepiente, es decir, se da cuenta de lo mal que ha hecho y da la vuelta y dice: no, por allá no sigo, voy a seguir lo que Dios me ha enseñado. El arrepentimiento es el momento clave, el momento en que comienza el cambio. Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos. Amén, iglesia. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer el pecado. Por eso es tan importante aprender a decir: perdón, me equivoqué. Porque si no está este paso, si no existe este paso, no hay transformación. Amén. Ahí el Espíritu de Dios viene y te ayuda a hacer lo que no pudiste antes. Cuando hay verdadero arrepentimiento, no culpabilidad, no lágrimas de cocodrilo, no angustia por lo que hice, no el golpearme la cabeza en la pared y no cambio. Cuando reconocemos que vamos por más camino y decimos: Señor, estoy pecando, voy por camino de muerte, ayúdame. Y doy pasos para cambiar. Entonces comienza la transformación. Gloria sea al Señor, amén. ¿Cuántos han experimentado esto? Y lo seguimos experimentando. Gloria sea a Dios. Todos los dones y obras positivas del corazón humano no son provocados por la buena voluntad del hombre, no, sino únicamente como fruto de la relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a causa de que está el Espíritu Santo, podemos ser testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas hasta lo último de la tierra. Gloria sea al Señor. Yo estaría aplaudiendo, alabando a Dios, agradeciendo por lo que Dios hace en nuestras vidas. Gracias, Señor. No es por obras para que ninguno se jacte, no es porque somos buenos que estamos acá, no es porque somos mejor que los que no han llegado. ¿Sí? No es porque tenemos la aureola que nos brilla, es por gracia y obra del Señor, amén. Gálatas 5:16, el apóstol Pablo lo afirma: debemos vivir por el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué vamos a tener como resultados de obedecer la naturaleza pecaminosa? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Amén. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Amén. La palabra del Señor. Amén. Muy clarita, ¿no? Demanda un esfuerzo nuestro, pero es un esfuerzo de seguir lo que el Espíritu nos dice, no a la manera que nosotros creemos. A lo mejor ese impulso es llamar a alguien, ese impulso a lo mejor es darte vuelta y decir perdón, me equivoqué. A lo mejor ese impulso es irte de esa junta de amigos. A lo mejor ese impulso es dejar de ver ese programa o soltar el teléfono. Sigamos los impulsos del Espíritu. Amén, iglesia. Porque los impulsos del Espíritu nos llevan a cosas que son beneficiosas para nosotros, que nos benefician como pueblo de Dios. Van a generar en nosotros amor, van a generar en nosotros alegría, nos va a dar paz. ¿Cuántos quieren vivir con esto? ¿Cuántos quieren vivir con gente gentil, bondadosa y fiel? Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren vivir con vos en la casa? Sin Espíritu no habrá fruto. Este es el sentido de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Quiénes entran al reino de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me siguen? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Si seguimos guiados por nuestra religiosidad, si seguimos guiados por nuestras justificaciones, si seguimos guiados por nuestros impulsos carnales, pereceremos, no estaremos en el reino de Dios. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces somos parte del reino de Dios y el poder de Dios habita en nuestros corazones para hacer lo que a Él le agrada. Amén, iglesia. Así hacía la iglesia primitiva. Vivían en el poder del Espíritu. Cuando se desanimaban, cuando estaban muertos de miedo, volvían a la oración y decían, Padre, ayúdanos. Mira cómo nos amenazan. Mira, Señor, cómo estamos muertos de miedo. Están
generación. Esta es la iglesia. Esta es la alternativa que desafió un imperio. Dice que llenaron la tierra con la predicación de la palabra de Dios. No podían pararlo, porque mientras más los perseguían, más predicaban, mientras más los torturaban, más fiel seguían, porque no eran en su fuerza, estaban llenos del Espíritu Santo. Tanto fue así que el imperio tuvo que diseñar un plan. Vamos a tener que meter la religión cristiana como religión oficial, porque no podían pararlos. No puede haber pueblo de Dios sin éxodo. No puede haber iglesia sin un nuevo nacimiento. La iglesia nace a través del nuevo nacimiento. El pueblo de Dios nace cuando es sacado de Egipto. Ese prefijo ex que está en la palabra éxodo también está en eclesia. Es el mismo prefijo que significa lo mismo: salida, la separación, la ruptura, el inicio de algo nuevo. Los que pertenecemos al pueblo de Dios, a la asamblea cristiana, son personas que han salido de la vieja sociedad, que han dejado atrás la vieja naturaleza para iniciar en el lugar donde viven, en la realidad en la que están, una nueva vida, un nuevo sistema, una nueva forma de relacionarse, una nueva manera de vivir y de pensar. Somos la iglesia, el pueblo de Dios, familia de Dios. No podemos contaminarnos con los valores y los principios del mundo. Las personas que creyeron el anuncio de Jesús, la llegada del reino de Dios, se rindieron al señorío del Mesías y lo hicieron a Él el Señor y el Hijo de Dios. Materializaron su fe viviendo concretamente los principios del reino, haciendo justicia y conservando la paz. Semejante actitud era un acto subversivo que disputaba la hegemonía del Imperio Romano, un sistema que demandaba la adoración únicamente al César como Hijo de Dios y Señor de la gente. La iglesia puede ser descrita en su contexto con una palabra. La iglesia es, fue y será la alternativa. La pregunta es: ¿somos el pueblo del Éxodo? ¿Hemos dejado atrás Egipto, sus pepinos, su carne, sus ollas abundantes, para ahora depender del maná que viene del cielo? ¿Acaso tiene algún parecido la iglesia de Occidente de los últimos siglos a esa iglesia primitiva, subversiva y contracultural? ¿Cómo puede ser que la alternativa de una sociedad oscura se convirtiera en la hegemonía que llevó a las cruzadas, a la conquista de América, a la Inquisición? Eso lo vamos a hablar más adelante. La iglesia en sus primeros tiempos no fue aliada del Estado, más bien fue la iglesia proscrita, la iglesia perseguida. Sus prerrogativas eran tomadas a menudo como sediciosas. La iglesia, entendida como la comunidad mesiánica, fue una opción renovadora dentro de un mundo oscuro, dentro de la realidad del Imperio Romano. Como lo dice Antonio González, existen dos condiciones imprescindibles de cualquier alternativa. Para que algo sea una alternativa, primero tiene que ser visible. Si no se ve, la persona no puede optar por algo diferente. La iglesia tiene que ser visible como luz, como nos dijo el Señor: ustedes son la luz de la tierra. Pero para ser
ser alternativa también necesitamos ser distintos. Y eso demanda un precio para aquel que lo entiende. Pero yo no quiero ser distinto de mis compañeros. Pero yo no quiero ser distinto en mi grupo de amigos. Yo no quiero ser distinto en mis conversaciones, en mis decisiones. Yo no quiero ser distinto. Y Jesús nos llamó a ser la sal. No se puede ser alternativa si no estás dispuesto a ser distinto. Apostatar del Evangelio es negar su condición de alternativa. ¿Estás dispuesto a apostar por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a entender que vivir para el reino, para esa insólita alternativa, es realmente difícil dentro del entorno que nos ve como inútiles o retrógrados o de mal gusto? ¿Estás dispuesto a apostar por este Evangelio que pertenece a un reino alternativo? Por eso debemos preguntarnos, ¿qué hace diferente al cristianismo? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace alternativo? ¿Qué lo hace diferente? La única respuesta es Jesús. Él es innegociable. Sus valores, sus principios, su persona es innegociable. La fidelidad de la comunidad cristiana a la vida, obra y muerte y resurrección de Cristo como el Kyrios de la Basilea de Dios está en el centro de la alternativa de la salvación, las utopías y el ideal de justicia del cristianismo. Jesús es el centro de la alternativa, porque Jesús no es una idea, porque Jesús no es un conjunto de conceptos, es una persona con la que nos relacionamos día a día y que conoce tu vida en detalle y que sabe lo que querés y lo que necesitas y sabe cuál es el siguiente paso que tenés que dar. No se trata de algo abstracto, sino de una vida que tiene que ser práctica y cotidiana en medio de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es el centro. Él es la razón. El Evangelio es la buena noticia que llega al corazón de las necesidades de nuestra época y que al mismo tiempo ofrece lo que ninguna utopía política, religiosa puede igualar. La estrategia cristiana es la que opera desde adentro hacia afuera. El obrar del cristianismo, del poder de la persona de Dios en nuestras vidas, es aquel que tiene la capacidad de transformar el corazón humano. Y la iglesia primitiva lo comprendía. No se trata de llenar la cabeza de prédicas y de un montón de instrucciones de sí, no puedo, no puedo, hacer o no hacer. Se trata de una relación con Jesucristo, el Señor, el Kyrios, ¿sí? El Rey de esta Basilea, de la Basilea de Dios, amén. Con Él nos relacionamos y Él nos va transformando de adentro en ese contacto continuo, permanente y real que la iglesia de Dios tiene que tener en estos tiempos. La iglesia post pandemia será la iglesia que conoce esto. Una iglesia que no depende de las estructuras ni de las presiones ministeriales ni de aquellos que dependen de que si se hace o no se hace la reunión para poder estar en la presencia del Señor, que si se hace o no se hace la prédica para poder abrir las escrituras. La iglesia post pandemia es la iglesia que comprende que el reino de los cielos ya ha llegado hace más de 2000 años a la tierra y que está operando en medio de nosotros a través del obrar del Espíritu Santo. La iglesia post pandemia es la que entiende que en la presencia de Dios, en el contacto con el Espíritu Santo, está la transformación de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
sujeta a una institución, a la dirección de los pastores o al programa de la iglesia. Es la iglesia que entiende que en la intimidad de mi hogar tengo que tener una relación con el Señor y tengo que esforzarme por relacionarme con el cuerpo de Cristo, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Es la iglesia que no hay que estarla llamando para que venga o para que se junte. Es la iglesia que busca, que comprende que es parte del cuerpo y de la familia de Dios. Aleluya. Por eso Joel 2 lo dice, el día del Señor 2:21. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Un poder del Espíritu derramado sobre todos aquellos, no importando raza, no importando género, no importando condición cultural ni económica. El Espíritu Santo será derramado sobre todo aquel que invocare su nombre. Sobre todo aquel que le buscare, serán llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia estará en las calles, porque la iglesia estará en relación con la gente. Ahí será derramado el Espíritu Santo. Donde hay un hijo de Dios, donde hay un fuerte de Dios, será derramado el Espíritu. Una iglesia que entiende que no estamos limitados a un espacio. El día de Pentecostés, el Espíritu se derramó sobre 120 dentro de una habitación. Y dice que fue un viento recio que llenó toda la casa, no llenó el lugar, llenó la casa. Y ellos salieron a predicar. Y vez tras vez se han derramado Pentecostés a lo largo de la historia. En una renovación de la iglesia, en una transformación de la iglesia. Pero viene la hora, viene el día en que la iglesia ya no estará limitada por un templo hecho por manos de hombres, sino que será depositado en los corazones de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Ha llegado la hora, y la hora es, le dijo el Señor a la samaritana, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No habrá un lugar para adorar, no habrá un lugar para servir al Señor. Serán las calles donde la iglesia se manifieste, y ahí en ese mover de la iglesia que viene será derramado el Espíritu Santo, mi hermano. Véalo, visiónelo, porque es palabra profética para su iglesia, para aquellos que lo entienden, que no están limitados por cuatro paredes o por una estructura. Somos pueblo de Dios y todos parte de la familia de Dios. El pastor predicaba el fin de semana pasado una iglesia sin denominaciones, una iglesia que es la esposa del Cordero a quien Cristo viene a buscar. Hoy vamos a conmemorar esto. Y cuando la palabra de Dios dice que cuando comemos el cuerpo de Cristo y lo hacemos indignamente, es cuando no discernimos el cuerpo. Discernir significa entender, comprender. Si en tu corazón todavía hay pleito con los pentecostales, los bautistas, hermanos, si no entendés el cuerpo de Cristo, si no entendés que el que tenés al lado es parte de la familia de Dios, no estás entendiendo, no estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Cuando comas hoy el cuerpo del Señor, recordad que hay una iglesia universal. Amén. Hay un pueblo que el Señor viene a buscar a la tierra y lo va a hacer pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Anunciamos su regreso cuando lo hacemos. Bendito Dios. La iglesia será la alternativa, porque seremos la luz y la sal. Amén. Amén.